20 minutos nos separan de las 13 horas, Manuel Palominos, y vamos a hacer un recorrido por nuestra región. Eso. Vamos a llegar donde nuestros vecinos. Te propongo un viaje virtual. Me parece. Ya que no podemos movernos, salir, podemos, eso sí, llegar a cruzar la frontera y movernos, porque a esta hora, así como lo decíamos nosotros que podríamos estar también en periodo de elecciones, a propósito obviamente del cambio que hubo, en Perú sí están ya con las elecciones respecto a este 2021, ¿no? Ya habíamos ya contado que tenemos a 18 candidatos que están intentando llegar a una presidencia que ha sido de verdad bastante polémica en los últimos años. Exactamente, Manuel, y vamos a tomar contacto con Carlos Scaffi, analista internacional, gerente general de Imaginación Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, para poder entender qué es lo que está pasando a esta hora con las elecciones en nuestro país vecino. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a ADN Te Acompaña. Buenas tardes por allá, buenos días aún por acá, mucho gusto, Manuel Gabriel, a la disposición de ustedes. Mucho gusto igualmente. 18 candidatos presidenciales tienen en Perú. A nosotros no nos debería sorprender mucho porque hasta ahora llevamos 13, así que en una de esas también llegamos a lo mismo. Pero son 18 candidatos en total que llegan a la papeleta. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Perú? Entendiendo también que esto también va a desencadenar una segunda vuelta, ¿no? Efectivamente, es altamente, o sea, con mucha probabilidad, de hecho, dada la atomización de candidatos, como ustedes bien señalan, que Perú ingrese a una segunda vuelta prevista para este 6 de junio. Pero en este minuto, Manuel Gabriel, la situación es bastante compleja, porque estos comicios se están realizando en medio de una pandemia que hasta el momento ha dejado más de 54.000 fallecidos. De hecho, fíjense que durante el mes de marzo, en promedio hubo de cerca de 1.014 muertes diarias, un COVID que ha sido, y sobre todo las últimas variantes, muy duro en Perú, sumado al desborde del sistema de salud. En este minuto no tienes camas, así tú tengas posibilidades de recurrir a una clínica, no hay posibilidad que te puedas atender en el sector privado y menos, por cierto, en el sector público. Entonces, a pesar de esta compleja situación, hoy los peruanos, en una conducta muy cívica, diferente a otras elecciones, están yendo a la urna a votar. Sin embargo, se encuentran con muchas colas, aglomeraciones, mesas sin instalarse, que están marcando el inicio de esta jornada electoral. De hecho, acá son las 11:40, hay mesas que hasta el minuto no se han constituido, a pesar de que el organismo regulador de este proceso electoral indique que cerca de más del 90% de mesas del Perú están constituidas para atender a una población de más de 25 millones de electores. El Perú tiene cerca de 36 millones de habitantes. Entonces, esas son las claves que están marcando el inicio de esta jornada, y como ustedes bien dicen, es bastante amplia la lista de candidatos. Sin embargo, serían 5 los que tendrían posibilidades de ocupar el sillón de la Casa Pizarro, ¿no? Entre ellos la lideresa de Fuerza Popular, la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que además pertenece claramente al bloque de derecha, sumado con otros 2 candidatos que también pertenecen al mismo bloque, Hernando de Soto, este economista internacional, y el empresario de ultraderecha, Rafael López Allega, que ha ejercido básicamente un liderazgo carismático, muy mesiánico en sus propuestas. Y estos 3 personajes representan a la derecha peruana, y en paralelo tenemos a Johnny Lescano, un ex congresista en diversas ocasiones, que representa al Partido Acción Popular, junto con Verónica Mendoza, que es una excongresista también de izquierda, claramente. El Lescano es de centro izquierda, y el factor outsider, fíjense, Manuel Gabriel, es el profesor Pedro Castillo, que ha tenido un crecimiento orgánico muy potente durante las 2 últimas semanas, y representa básicamente al hombre delante, representa al peruano que no necesariamente se siente atendido por el Estado. Ese es, en este minuto, el escenario electoral. Es muy previsible que nos vayamos a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta, lo más probable es que tengamos 2 escenarios, y un escenario más probable que es una derecha nueva, integrada por Hernando de Soto y Rafael López Allega, versus la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una derecha tradicional. Un escenario muy similar, fíjense, al vivido en la elección del año 2016, en donde se enfrentaba Pedro Pablo Kuczynski
quien hoy además está cumpliendo un arresto domiciliario junto con la señora Keiko Fujimori. El otro escenario probable, el que les acabo de relatar es el más probable, es una izquierda y centro-izquierda integrada por los candidatos que mencioné, Pedro Castillo, Lescano y Verónica Mendoza, que irían probablemente a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tu consulta a los analistas en Perú y en general al ciudadano a pie, la ven como una candidata que estaría pasando a una segunda vuelta. Ahora, en esa segunda vuelta, el 6 de junio, las condiciones cambian completamente y nada está dicho. De hecho, en este minuto, dada la atomización que hay, se habla de un empate técnico, no hay nada dicho. Recién vamos a conocer los resultados del flash electoral a las 19 horas y la OMP ha dicho que los resultados se recogerían alrededor de oficialmente a partir de las 23 horas, habría un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, a esperar, calma, tranquilidad. Se ha dicho mucho al respecto, pero sin embargo, respecto de Chile, por algunos candidatos, no obstante, la relación bilateral goza de importantes cimientos que le han entregado una profunda madurez entre ambos pueblos. Carlos, a nosotros en nuestro país acabamos de posponer las elecciones que se iban a realizar este fin de semana, las pospusimos en 5 semanas más, por el escenario epidemiológico actual. En Perú nunca se debatió generar también este espacio de aplazar las elecciones, producto también de la pandemia. Sí, absolutamente. En efecto, se discutió en un minuto, no obstante, el gobierno de transición que lidera el presidente Sagasti consideró que no era oportuno, básicamente por toda la inestabilidad política que marcó en los últimos 5 años. Consideraron que no era factible políticamente, por cierto, haciendo un análisis político, no precisamente sanitario, que no se reunían las condiciones para generar esa discusión, ¿no? Y en efecto yo creo que hubiera generado mayor combustión política. Recordemos que Perú en los últimos 5 años ha tenido 4 presidentes, entonces no era oportuno, a pesar, reitero, de la crítica situación sanitaria que vive el Perú. De hecho, había una discusión en que el presidente de la OMP decía que los ciudadanos deben bajarse la mascarilla para ser identificados y contener la respiración 10 segundos. Imagínense ustedes lo que podría significar eso en un ambiente cerrado, en un salón de clase. Es complejo, pero sí la discusión estuvo, pero fue descartada. Claro, fue descartado, a diferencia obviamente de lo que pasó acá en nuestro país. Estamos conversando con Carlos Scaffi, analista internacional, gerente general de Imaginación en Perú y profesor además de la Universidad Católica de Perú. Carlos, todavía hace algunas referencias a Chile y esta elección en particular tiene algunos, quizás puede ser de anécdota, pero hay algunos vínculos de algunos candidatos con nuestro país. Y a propósito de eso, se estuvo, como en otras oportunidades pasa a veces en Bolivia también, que la política internacional se toma parte de las promesas de campaña o de la propia agenda electoral. ¿Chile estuvo presente en aquello? Sí, por cierto, y estuvo presente a través de nada menos y nada más del candidato Johnny Lescano, de Acción Popular, quien es casado con chilena, que tiene hijos chilenos y además estudió un magíster en Chile. A Lescano no se le ocurrió, no pudo ocurrirse de la mejor idea de sugerir que Chile devolviera el Huáscar. Un elemento recurrente que ha estado presente en las últimas elecciones, sin embargo, no necesariamente generó un mayor interés, por lo demás generó un rechazo de parte de la población peruana y además de la asociación de exoficiales en retiro de la Marina de Guerra. Incluso citaron al máximo representante de la Marina de Guerra del Perú, al almirante Miguel Grau, que señaló que el Huáscar debería, si es que no volvía con su votación, mejor que no regresara. Entonces, la figura de Chile para Perú siempre es permanente, es recurrente, hay una comparativa constante. No obstante, yo te diría que la relación bilateral ha pasado por un proceso de madurez importante. Fíjate que hoy chilenos y peruanos comparten desde manifestaciones de fe hasta expresiones culturales de arte urbano. Se encuentra muy integrada esta relación en la que además estamos condenados a vivir fraternalmente por los siguientes años. Es imposible que esto cambie. Por lo demás, estará en los más sólidos instrumentos de protección bilateral, mucha, reitero, madurez política, cerrados los capítulos pendientes, básicamente yo te diría que en los últimos años la relación, no necesariamente ya la mirada a través del espejo retrovisor que tenían los peruanos de los chilenos se sigue manifestando. Y ni siquiera voy a tocar acá el tema económico-comercial, que la verdad de las cosas ha estado muy fluido
yo diría que en la última década, pero sobre todo muy equiparado en cuanto a las inversiones de Perú en Chile incluso. Carlos, ¿y cómo? En cuanto, sí. No, te quería preguntar también, porque se nos va acabando el tiempo un poco, pero ¿cómo ha sido el rol o la figura del actual de presidente? ¿Cómo se mueve Sagasti, digamos, con esta elección incierta, donde además en poco tiempo han habido varios presidentes? ¿Cuál es la posición, digo, del actual ejecutivo? ¿Cómo se posiciona frente a este escenario? Sí, mira, Sagasti, la verdad de las cosas, y su gobierno han sido muy cautos, excesivamente cautos, te diría yo, y de hecho ellos han enfatizado mucho en que este es un gobierno de transición, le han puesto mucho acento a esto, Entonces la verdad de las cosas que no han querido entorpecer, sobre todo el proceso electoral, que iba a ser muy sensible. La clave en este minuto, Manuel, Gabriel, básicamente es que ahora, hoy, nadie está fijo, tiene dos bloques enfrentados. El outsider, como se los decía, es el candidato Pedro Castillo, un profesor de provincia, muy atractivo en el ámbito del elector andino. En la segunda vuelta obviamente va a ser polarizada, como ya se los venía señalando. Tenemos propuestas económicas muy divergentes. La ingobernabilidad, tristemente, fíjense, va a seguir siendo la constante. Es altamente probable que Perú vuelva a tener un Congreso muy atomizado, con 12 bloques o incluso 15 bloques, a diferencia del anterior. El aumento de impuestos para las inversiones en Perú va a seguir siendo la constante, la entrega de fondos y de retiros de AFP, y finalmente hay un dato muy curioso, es que el presidente Humala, y si bien es cierto no tiene mayor intención de voto en esta elección, nuevamente aspira a ocupar el sillón presidencial junto con el expresidente Martín Vizcarra, que si bien es cierto llegaría a ser inhabilitado por el Congreso, aspira a tener una curul. Pero lo importante desde Chile, Manuel Gabriel, es que nos debemos quedar que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Yo recuerdo claramente cuando Humala, candidato, aspiraba a llegar a la presidencia del Perú, y generó mucho temor las posturas que tuvo Humala en su minuto respecto de la relación con Chile, la inversión con Chile. Sin embargo, cuando asumió, la relación fue completamente distinta. En este Perú cada vez más apunta hacia un modelo neoliberal, goza de apertura comercial y se ha convertido, y espero que lo siga siendo así, en un importante destino de atracción de inversión extranjera. Carlos, no te quiero comprometer, pero ¿te la juegas con algún pronóstico? ¿Quiénes serían los nombres que van a estar en esa segunda vuelta? Yo creo que es altamente probable que la señora Keiko Fujimori pase a una segunda vuelta, y no me extrañaría ver un escenario como en el 2016, donde nuevamente se enfrentó la derecha. Sin embargo, no me deja de llamar la atención, y hay que decirlo, la figura del candidato Pedro Castillo está latente y hay que estar atento a ellos. Aún es prematuro para jugársela. Bien, pues Carlos Escaffi, analista internacional, gerente general de Imaginación Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, por todos estos datos que nos estás entregando de las elecciones en nuestro país vecino, el Perú. Carlos, muchas gracias por tu tiempo con ADN. Buen día. Que estén muy bien. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Estés bien.